Muy buenos días, mi nombre es Tatiana Paola Vega López, soy estudiante de quinto semestre del programa de Derecho en Unicolombo. El día de hoy entonces, como evaluación del tercer corte, estaremos analizando la demanda ejecutiva singular de mínima cuantía, si cumple efectivamente con los requisitos establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, el cual estaremos hablando más adelante, y además entonces estaremos dándole en una posición de juez la admisibilidad o no de este. El Código General del Proceso establece los requisitos formales que se necesitan para presentar una demanda. Este artículo se encuentra dividido en 11 incisos. Primeramente se debe indicar la designación del juez a quien se dirige. Como segundo inciso se debe colocar el nombre del domicilio de las partes y si no pueden comparecer por sí misma, el nombre del apoderado. Y se debe indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Como tercer inciso, el nombre del apoderado judicial del demandante si fuera el caso. Cuarto, lo que se pretende, expresado con precisión y claridad. Como quinto inciso tenemos que hay que colocar los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones que ya han sido previamente establecidas, de manera clara, determinada, clasificada y numerada. Como sexto se debe colocar la petición de las pruebas que se pretende hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder. Como séptimo se debe realizar el juramento estimatorio cuando sea necesario, más adelante estaremos hablando acerca de cuándo es necesario y cuándo no. Como octavo inciso se debe poner los fundamentos de derecho. Como noveno, la cuantía del proceso cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite. Décimo, el lugar, se debe colocar el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar donde las partes, su representante y el apoderado del demandante. Y por último, el inciso número 11 te indica que todo lo demás que la ley asimismo le exige. Bien, con todos los requisitos entonces previamente aclarados, es necesario entonces realizar un cuadro comparativo para analizar si efectivamente la demanda ejecutiva ordinaria de mínima cuantía cumple con todos los requisitos para ser admitida como una demanda. Como veníamos mencionando, uno de los primeros requisitos es establecer el juez a quien es dirigido. En este caso, la demanda está siendo dirigida al juez civil municipal de Cartagena. Hay que recordar que los jueces civiles municipales se encargan de las demandas de mínima cuantía. Por ende, podemos aclarar que este despacho sí puede recibir esta demanda. Segundo requisito, el nombre y la dirección de los demandantes y de demandados, es decir, de las partes. Y en su caso, si quieren comparecer, entonces de su representante legal. En la demanda, entonces, se establece que Lugeliana Mendoza Peña tuvo en calidad de representante legal de la IPS, es decir, del demandante, Centro Oncológico del Caribe SAS. Y esta efectivamente aporta no solamente su dirección, sino también su cédula de ciudadanía. La IPS como demandante también aporta su NIT. Entonces, dentro de la demanda también se hace el cumplimiento del tercer requisito, que es aportar el nombre y dirección de apoderado. En este caso, el apoderado de la demanda es Laura Stephanie Robles Polo, quien también, además de aportar su cédula de ciudadanía, aporta su tarjeta profesional. Por ende, ya podemos darnos cuenta que en cuanto a los primeros tres requisitos que establece el Código General del Proceso en su artículo 82 han sido cumplidos a cabalidad. Bien, con estos requisitos entonces cumplidos podemos analizar los siguientes, que viene siendo como tal la estructura de la demanda, y es que el código establece que primero se debe esclarecer las pretensiones, luego los hechos, luego aportar las pruebas, luego de eso realizar el juramento estimatorio cuando claramente sea necesario, colocar los fundamentos, el fundamento jurídico, la cuantía y por último la notificación. En este caso entonces yo quisiera hablar de que si bien la demanda cumple a cabalidad la cantidad de incisos que se piden o requisitos que se piden para una demanda, esta no la hace en orden, es decir, el Código General del Proceso taxativamente nos expresa cuál debe ser el orden de una demanda. En este caso, la demanda ejecutiva ordinaria de mínima cuantía no coloca las pretensiones como cuarto paso, sino que habla de los hechos. Posterior a los hechos es que pide sus pretensiones, y es que ésta desea que se le libre mandamiento de pago y se le condena a Medimas, que declare el incumplimiento de Medimas GPS y que aparte se le paguen por los intereses moratorios. Y si bien cabe resaltar
que los hechos sí han sido expuestos de manera clasificada, determinada y enumerada, y también las pretensiones. Por ende, se acepta de que tanto los hechos como las pretensiones han sido bien establecidas. Sin embargo, no es el orden correcto de una demanda. Además de eso, procede a hablar de competencia y cuantía del juez y del fundamento de derecho. Cuanto a la competencia y cuantía, efectivamente es competente el señor juez municipal civil de Cartagena por el cumplimiento de la obligación del domicilio de las partes, y en cuanto al fundamento de derecho, entonces él invoca fundamento en las disposiciones artículos 619 a 690 del Código de Comercio. Con base en estos artículos está cumpliendo tanto el requisito de fundamento de derecho como el requisito de competencia cuantía. Podemos notar que efectivamente, a pesar de que se hace cumplimiento de los requisitos, no se hace de manera organizada dentro de la demanda, y además ni siquiera se le agrega el juramento estimatorio, el cual es sumamente necesario de acuerdo a la demanda que así lo establezca. En este caso, por ser una demanda de mínima cuantía, el juramento estimatorio sirve como un medio de prueba fundamental para cuantificar la indemnización o compensación que se pretenda. ¿Cuándo se hace necesario el juramento estimatorio? El artículo 206 del Código General del Proceso establece que se hace necesario cuando se pretende el reconocimiento de una indemnización, compensación o pago de fruto, y deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda. Por ende, esta demanda, por ser una demanda de mínima cuantía y que exige cumplimiento de obligaciones por parte del demandado medisma, entonces se requiere que se establezca taxativamente el juramento estimatorio, porque debe entonces razonadamente estimar cuánto es lo que se le debe reconocer a la parte demandante por su prestación de servicio. Por último, entonces ellos colocan pruebas y colocan los anexos que se estipulan en el artículo 84 del Código General del Proceso, y es que se le coloque el poder que se le da al apoderado, el certificado de existencia y representación legal por parte del demandante, es decir, IPS Centro Radio Oncológico del Caribe, el certificado de existencia y representante legal por parte del demandado, Medisma GPS SAS, y la certificación del interés bancario corriente, es decir, del interés moratorio que se le debe pagar a esta empresa. Entonces, si bien hay que recalcar que ellos colocan todo, y para finalizar también colocan las notificaciones, se le suscribe a la demandante en su dirección, correo electrónico y celular, y también a la demandada se le entrega en la ciudad de Bogotá, en su dirección y en su correo electrónico. Entonces, hay que mencionar que efectivamente sí cumple con los requisitos necesarios, pero estos se establecen de manera desorganizada, y además de manera desorganizada cuando el Código General del Proceso, de manera muy expresa e inequívoca, establece la manera correcta en cómo se debe establecer una demanda, se debe entablar una demanda. Por ende, la demanda en este caso no cumple con la organización correcta de una demanda. Además de esto, no se le anexa o no se le coloca el juramento estimatorio, el cual es necesario en esta demanda de mínima cuantía. Entonces yo, Tatiana Vega, en calidad de juez, bajo la luz del artículo 90 del Código General del Proceso, declararía inadmisible la demanda, porque si bien reúne los requisitos formales, algunos requisitos formales, reúne los anexos ordenados por la ley y las pretensiones acumuladas, esta demanda carece de juramento estimatorio, ya que es necesario. Entonces, lo que haría es señalarle con precisión al demandante los defectos de la demanda, y además pedirle que subsane en el término de 5 días, y así poder entonces decidir acerca de la admisión o rechazo de la misma.